¿Te has preguntado alguna vez si ciertos regalos, en lugar de ser una bendición, pueden convertirse en una puerta a la oscuridad y la desgracia? En el libro de Deuteronomio 7:26 se nos da una advertencia clara. No llevarás a tu casa cosa abominable para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás. Esta advertencia no es casual. Hay objetos que, aunque parezcan inofensivos, pueden arrastrar consigo cargas espirituales que afectan tu paz, tu hogar y tu relación con Dios. Existen 9 tipos de obsequios que jamás deberías recibir ni conservar, ya que podrían ser canales para que entren la opresión, el engaño y la influencia del enemigo en tu vida. A veces, lo que parece ser una bendición puede esconder una maldición. ¿Te ha pasado sentir que algo te impide avanzar? Como si una sombra invisible estancara tu vida, robándote la paz, la estabilidad y las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Lo que aparenta ser un simple detalle puede convertirse en un vínculo con fuerzas que intentan desviar tu propósito divino. La Biblia es enfática en Deuteronomio 7:26. Abominable, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Hay cosas que nunca debieron formar parte de tu casa, objetos que sin darte cuenta han estado atrayendo maldición en vez de bienestar. Desde tiempos remotos, Dios ha instruido a su pueblo sobre la necesidad de discernir lo que se permite entrar en su entorno. Un ejemplo claro se encuentra en la historia de la conquista de Jericó. Dios dio instrucciones específicas al pueblo de Israel: no tomar nada del lugar conquistado, ya que todo estaba destinado a ser destruido. Sin embargo, un hombre llamado Acán desobedeció y se quedó con un manto babilónico, plata y oro. Lo que parecía un simple botín material desencadenó consecuencias nefastas para todo el pueblo. Josué 7:11-12 lo explica así: Israel ha pecado, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que volverán la espalda delante de sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema. Un solo objeto maldito fue suficiente para detener su victoria. Imagina que algo parecido está ocurriendo en tu vida. Aceptas un obsequio con buena voluntad, sin saber qué representa espiritualmente. Poco a poco, tu paz se ve afectada. La armonía en tu hogar se desmorona sin explicación y comienzan a aparecer problemas que no entiendes. Esto no es coincidencia. Al igual que Acán ocultó su falta pensando que nadie lo notaría, muchas personas mantienen en sus hogares objetos que traen desgracia sin siquiera sospecharlo. La presencia de Dios se apartó de Israel hasta que eliminaron el anatema. ¿Cuántas luchas podrías estar perdiendo porque conservas algo que Dios nunca quiso para ti? No se trata de superstición. En Hechos 19 se relata cómo los nuevos creyentes de Éfeso, al darse cuenta de que sus libros de magia iban en contra de Dios, no buscaron venderlos ni regalarlos. Los quemaron delante de todos y calcularon su precio y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. No importó su valor monetario. Lo importante era cerrar toda puerta al enemigo. Muchos objetos han sido utilizados en rituales, prácticas ocultas o pertenecieron a personas cuya vida estaba marcada por el pecado y la maldición. Una mujer recibió como obsequio una estatua traída de un viaje por un familiar. La colocó en su sala sin darle mayor importancia. Poco después empezó a sufrir pesadillas constantes, tensiones inexplicables en su matrimonio y una sensación persistente de opresión en su hogar. No entendía lo que ocurría hasta que, orando, sintió claramente que esa figura tenía algo que ver. Al investigar, descubrió que representaba una deidad pagana invocada en rituales. Decidió sacarla de su casa y desde entonces todo cambió. Las noches volvieron a ser tranquilas, la armonía familiar se restableció y desapareció el peso espiritual que la rodeaba. Lo que parecía una decoración cualquiera estaba afectando el ambiente espiritual de su hogar. Este tipo de situaciones suceden con más frecuencia de lo que imaginas. En muchas ocasiones, un presente que parece inofensivo
puede estar impregnado de intenciones ocultas. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios advirtió al pueblo de Israel que no tomaran ídolos ni imágenes de las naciones que conquistaban, ya que estos objetos podían portar la carga espiritual de sus antiguos dueños. En Éxodo 23:5 está escrito: «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios». Fuerte y celoso. Este mandamiento fue dado con firmeza porque Dios conocía el peligro de permitir que objetos contaminados abrieran puertas al adversario. Los espíritus malignos no necesitan palabras para entrar en la vida de alguien. En ocasiones, un simple artículo basta. Por eso las Escrituras nos exhortan a mantenernos sobrios y vigilantes, ya que el enemigo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Su estrategia no siempre es obvia. A menudo se presenta de forma sutil, oculta tras algo bello, valioso o aparentemente inofensivo. En Jueces 6, 25, 26, Dios instruyó a Gedeón a destruir el altar de Baal y derribar la imagen de Acera que su padre conservaba. No era suficiente con ignorarlos o dejar de usarlos. Era necesario eliminarlos por completo para que la presencia divina pudiera manifestarse entre ellos. ¿Hay algo en tu hogar que esté perturbando tu paz interior? Tal vez se trate de un objeto heredado, un recuerdo ligado a alguien que practicaba cosas contrarias a Dios, o un obsequio cuya procedencia desconoces. La palabra nos invita a purificar nuestra vida de todo aquello que pueda ser una trampa del enemigo. No se trata de vivir con temor, sino de actuar con inteligencia y reconocer que el ámbito espiritual es una realidad. Efesios 6:12 lo expresa claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo que posees tiene un origen y un significado. Es tu responsabilidad discernir si aporta bendición o si representa un obstáculo. Dios desea que vivas en libertad, que tu casa sea un espacio de paz y bienestar. Pero esa paz no puede habitar donde existen objetos consagrados a fines oscuros. No deberías permitir que algo aparentemente pequeño como un regalo comprometa tu relación con el Creador. La clave está en actuar con sensatez y obedecer. Tal como hicieron los creyentes en Éfeso, si identificas algo en tu entorno que no honra a Dios, es hora de actuar. No basta con esconderlo o guardarlo. Es necesario deshacerse de ello, orar y cerrar cualquier acceso al enemigo. La bendición está destinada a quienes escogen vivir en luz y en verdad. Si hasta ahora no habías reflexionado sobre este tema, este es un buen momento para hacerlo. Dios quiere que avances hacia una libertad mayor, pero para lograrlo debes dar el primer paso. Revisa tu casa, tu entorno, los regalos recibidos. Ora y pide a Dios que te muestre si hay algo que debas dejar atrás. Al eliminar lo que no viene de Él, estás haciendo espacio para recibir lo que sí viene de su mano. ¿Estás dispuesto a descubrir qué ha estado interfiriendo en tu vida y abrirte a todo lo que Dios tiene preparado para ti? Un objeto brillante puede atraer la vista, pero muchos desconocen que ciertas cosas, más allá de su aspecto, pueden tener una carga espiritual que influye sobre quien las posee. Las Escrituras nos advierten que no todo lo que tiene valor en el plano material resulta beneficioso en el espiritual. Isaías 2:20 dice: Aquel día, el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que para adorarlos se había hecho. Esta declaración revela que ciertos objetos, aunque sean de gran valor económico, pueden convertirse en ataduras que alejan a una persona de la presencia divina. A lo largo del tiempo, la humanidad ha atribuido a joyas y amuletos un poder que va más allá de su uso ornamental. Desde la antigüedad, pueblos paganos han recurrido a anillos, collares y talismanes, creyendo que les brindarían protección, fortuna o incluso poder espiritual.
En el pasaje de Génesis 35, 2, 4, cuando Dios le pide a Jacob que se consagre, le da una orden precisa. Debe eliminar los dioses ajenos y los arcillos que llevaban consigo. Este mandato no era simplemente un gesto simbólico o externo, sino un acto profundo de purificación espiritual. La relación entre ciertos ornamentos y prácticas idolátricas era tan fuerte que la única manera de romper su poder era deshaciéndose completamente de ellos. El enemigo siempre ha intentado engañar al ser humano, presentando la esclavitud espiritual bajo apariencias de belleza y estatus. En Éxodo, al ver que Moisés tardaba en regresar, el pueblo de Israel se desesperó y fundió sus aretes de oro para crear un becerro al cual comenzaron a adorar, provocando así la ira divina. Éxodo 32:4 relata: «Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Aquellos adornos, que al principio no tenían mayor importancia, se transformaron en un ídolo que llevó al pueblo al pecado y al juicio de Dios. Esta relación entre joyas y objetos con carga espiritual no se limita únicamente al Antiguo Testamento. Hoy en día existen muchas piezas creadas con fines ocultistas, cargadas de símbolos o rituales contrarios a la voluntad de Dios. El enemigo se vale de estos elementos para establecer ataduras en la vida de las personas, muchas veces sin que ellas sean conscientes de ello. En 2 Corintios 6:14 se nos recuerda: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No es posible servir plenamente a Dios si se mantienen vínculos con elementos que han sido parte de prácticas que lo deshonran. Ezequiel 7:19 nos muestra lo que les espera a quienes han depositado su fe en bienes materiales o en objetos valiosos. Arrojarán su plata en las calles, y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor del Señor. Señor, no saciarán su alma ni llenarán su vientre, porque ha sido piedra de tropiezo para su iniquidad. El problema no es la riqueza en sí, sino el uso espiritual y el origen de ciertos objetos que fueron creados con intenciones ajenas a Dios. En el libro de los Hechos, se narra cómo los nuevos creyentes en Éfeso, tras entregarse a Cristo, trajeron sus objetos relacionados con la hechicería y los quemaron en público. No los vendieron, ni los regalaron, los destruyeron para cortar cualquier posibilidad de influencia futura. Hechos 19 señala: muchos de los que habían practicado la magia reunieron sus libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon su valor, sumaba 50,000 piezas de plata. Esta acción demuestra que no basta con tener buenas intenciones al usar estos objetos. Lo importante es reconocer el propósito original para el que fueron creados. En repetidas ocasiones a lo largo de las Escrituras, Dios instruye a su pueblo a mantenerse alejados de cualquier cosa consagrada a otros dioses o que haya sido creada con un fin contrario a la fe. Deuteronomio 7:25-26 establece: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. El mandato va más allá de no rendir culto a estos objetos. También implica no permitir que formen parte de la vida diaria y se conviertan en un canal de conexión con las tinieblas. Actualmente, muchas joyas y amuletos se comercializan con mensajes sobre protección, energía positiva o poder. Sin embargo, el origen de estas creencias se encuentra en doctrinas alejadas de la verdad bíblica. En 1 Timoteo 4:1 se nos advierte: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No todo lo que parece inofensivo lo es en el plano espiritual. Existen objetos cargados con símbolos ocultistas que representan fuerzas opuestas a Dios, y al aceptarlos, se abre la puerta a su influencia. En Zacarías 10:2 se advierte sobre el riesgo de depositar la fe en elementos o prácticas que desvían del camino de Dios, ya que los ídolos han hablado vanidad
y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños falsos, en vano consuelan. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no tiene pastor. Cualquier objeto que tome el lugar de Dios en la vida del creyente representa una trampa espiritual que conduce a la confusión y al alejamiento de la verdad. Algunas joyas y amuletos han sido creados con fines específicos, vinculados a prácticas que no se alinean con Dios. En muchos casos se les da un valor espiritual contrario a la fe cristiana, promoviendo ideas sobre astros, deidades paganas o energías ocultas. Isaías 3:14 ofrece una advertencia clara sobre estas creencias. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora, y te defiendan los que contemplan los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo. El fuego los quemará. No librarán sus vidas del poder de la llama. No existe protección verdadera fuera del Señor, y ningún objeto con fines ocultos puede traer una bendición genuina. Es fundamental que el creyente revise con discernimiento lo que posee y asegure que cada cosa en su vida glorifique a Dios. Primera de Corintios 10:21 lo declara sin rodeos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No es posible tener comunión con Dios mientras se mantengan objetos que contradicen su santidad. Las instrucciones divinas no buscan restringir, sino proteger. Deshacerse de aquello que puede atraer maldición no es una carga, sino una forma de libertad. En 2 Reyes 23:24, se relata cómo el rey Josías actuó para restaurar la relación entre el pueblo y Dios. Asimismo, quitó Josías a los encantadores, adivinos, terafines e ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Elías había hallado en la casa de Jehová. Al remover todo lo que no honraba al Señor, trajo renovación y bendición sobre el pueblo. Comprender el valor espiritual de lo que se posee permite tomar decisiones que promuevan una vida en santidad y alejada de la contaminación espiritual. Dios invita a sus hijos a caminar en la luz, libres de cargas ocultas que impidan recibir su gracia. Desde los inicios, el enemigo ha utilizado el engaño como su herramienta más eficaz. No siempre se presenta con violencia. Muchas veces lo hace mediante detalles que parecen inocentes, pero que en realidad tienen un fuerte peso espiritual. En 2 Corintios 11:14, la Biblia lo declara: Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto deja claro que no todo lo que parece inofensivo lo es. En tiempos antiguos, las culturas paganas creaban objetos destinados a sujetar espiritualmente a las personas a sus creencias y alejarlas de la adoración verdadera. Estos artículos no eran simples adornos, sino instrumentos con una intención espiritual específica. Por ello, Dios prohibió a su pueblo tener o usar estos objetos. En Deuteronomio 7:25-26, dio una instrucción firme: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová, tu Dios. Y no traerás cosas abominables a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. El problema no está en el material, sino en lo que simbolizan y en la intención con que fueron creados. A lo largo del tiempo, muchas culturas han recurrido a figuras y símbolos para invocar poderes espirituales o establecer pactos con entidades ajenas a Dios. Los amonitas, los moabitas y los cananeos tenían ídolos dedicados a sus deidades, y cuando los israelitas se mezclaban con ellos, terminaban adoptando sus prácticas y cayendo en la idolatría. En el libro de Jueces 2:11-12 se narra cómo el pueblo de Israel cayó una y otra vez en el mismo pecado. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres,
que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Tener ciertos objetos era suficiente para abrir puertas a influencias espirituales que los alejaban del camino de Dios. Este tipo de poder no se limitaba solo a la idolatría manifiesta. Hay obsequios que, aunque parezcan inofensivos, llevan un simbolismo de desgracia, destrucción o muerte. En distintas culturas, han surgido representaciones de seres demoníacos, imágenes de dolor o de la muerte, utilizadas como simples adornos. Sin embargo, Dios ha instruido constantemente a su pueblo a mantenerse alejado de todo aquello que simbolice la oscuridad. En Levítico 19:19 se hace una advertencia clara. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aceptar un objeto con una carga espiritual opuesta a Dios, incluso sin saberlo, puede generar una conexión directa con lo que ese objeto representa. La historia de Israel contiene múltiples episodios donde ciertos elementos trajeron consecuencias nefastas. En 2 Reyes 21:11-12, Dios emite un juicio severo contra el rey Manasés por introducir imágenes y símbolos de otros dioses. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: y aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Este relato deja claro que no se trata de un asunto trivial, sino de algo capaz de provocar juicio y ruina. Dios protege celosamente su relación con su pueblo, y no tolera que esa conexión sea contaminada. Ya en tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva también enfrentaba este tipo de desafíos, especialmente cuando los nuevos conversos venían de contextos donde era habitual tener objetos con implicaciones espirituales. Hechos 19 relata un hecho significativo en Éfeso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y calculado su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. En vez de vender o conservar esos artículos por su valor, decidieron destruirlos, comprendiendo que su sola existencia era una trampa espiritual. El mensaje es evidente. Cuando algo pone en riesgo nuestra vida espiritual, lo más sabio es eliminarlo por completo. A lo largo de las Escrituras, Dios ha hecho un llamado constante a distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo que es sagrado y lo que no lo es. Esta instrucción sigue vigente. Lo que una persona permite entrar en su vida puede interferir con su comunión con Dios. Objetos vinculados a prácticas alejadas de la verdad pueden traer opresión espiritual, pérdida de paz y una desconexión con la presencia divina. El enemigo ha sofisticado sus métodos para lograr que las personas acepten estas cosas sin cuestionar su procedencia. Si antes se presentaban como ídolos evidentes, hoy lo hacen bajo la apariencia de arte, decoración llamativa o regalos simbólicos. En 1 Corintios 10:20-21, encontramos una advertencia directa. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La enseñanza bíblica es clara. No puede haber alianza entre la luz y las tinieblas. En épocas antiguas, las culturas entregaban estatuillas o figuras talladas como representación de pactos espirituales. Estos objetos no solo simbolizaban divinidades paganas, sino que también actuaban como canales de conexión con fuerzas espirituales ajenas a Dios. En el libro de Oseas 13:2, se relata cómo el pueblo de Israel cayó en el error de fabricar ídolos a partir de la plata, siguiendo su propio criterio. Estas imágenes eran producto del trabajo humano, y acerca de ellas se decía: los hombres que sacrifican besen los becerros.
Esta práctica fue rechazada por Dios, ya que sabía que tales objetos desviaban la atención y el corazón de su pueblo. Cuando Israel salió de Egipto, llevaban grandes riquezas consigo. Pero antes de entrar en la tierra prometida, Dios los sometió a un proceso de purificación. Según las instrucciones divinas, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación será purificado, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Este mandato revela que la limpieza espiritual no era una metáfora, sino una orden real de parte de Dios para resguardar la santidad del pueblo. Cada objeto tiene un trasfondo, y desconocerlo no exime de las consecuencias espirituales. En Oseas 4:6 se afirma: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios insta a su pueblo al actuar con sabiduría, a discernir lo que permite en su vida y a rechazar aquello que pueda interponerse en su relación con Él. No es cuestión de supersticiones o miedos sin fundamento, sino de fidelidad y sensibilidad espiritual. Incluso un obsequio puede tener una carga más profunda que la aparente. Puede convertirse en un canal de opresión o en un vínculo con lo que no procede de Dios. Revisar lo que se recibe y desechar lo que no honra a Dios es una manifestación de fe que conduce a la libertad y restauración. Desde la antigüedad, la ropa ha representado mucho más que una necesidad básica. Ha sido una señal de identidad, de propósito y de dedicación espiritual. En las Escrituras, Dios dio indicaciones específicas sobre cómo debía vestirse su pueblo, no solo como un distintivo exterior, sino porque reconocía el impacto espiritual que la vestimenta podía tener. En Números 15, 38-39, Dios mandó a los israelitas a colocarse flecos en sus vestiduras para recordar sus mandamientos y evitar que siguieran los deseos de sus ojos. La ropa no es un elemento neutral. En lo espiritual, puede ser una expresión de consagración o, al contrario, un lazo con fuerzas ajenas a Dios. La Biblia presenta ejemplos donde el atuendo tuvo un rol determinante en la conexión entre Dios y su pueblo. En Génesis 35, 2-4. Antes de encontrarse con Dios en Betel, Jacob pidió a su familia que se deshiciera de los ídolos extranjeros y cambiara su vestimenta. No bastaba con abandonar los falsos dioses. Era necesario un cambio integral, incluyendo lo que llevaban puesto, ya que la ropa podía estar asociada a prácticas paganas, y Dios exigía una pureza total. Una imagen similar aparece en Zacarías 3:4. Cuando el sumo sacerdote Josué se presenta ante el ángel del Señor vestido con ropas sucias, y se le instruye a que se las quite para ponerle vestiduras nuevas. Este acto representaba una restauración espiritual. En diferentes momentos, la ropa ha sido utilizada como herramienta de influencia espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de religiones paganas usaban túnicas específicas para sus ceremonias, y en el Nuevo Testamento, Jesús señala a los escribas y fariseos que buscaban atención con sus ropajes largos, aunque su interior estuviera lejos de Dios. La ropa comunica más allá de lo físico. Tiene resonancia en el ámbito espiritual. En Apocalipsis 19:8 se describe a los santos vestidos con lino fino, limpio y brillante, como símbolo de justicia. Cada prenda puede tener un propósito espiritual, ya sea para la santidad o para la corrupción. El problema aparece cuando la vestimenta deja de ser una simple elección estética y se transforma en un vehículo de influencia espiritual. En muchas culturas, la ropa ha sido parte de rituales, pactos y dedicaciones a deidades que no son el Dios verdadero. Isaías 3:16-24 muestra cómo Dios reprende a las hijas de Sión por su vestimenta llena de adornos y señales de orgullo que reflejaban un corazón apartado de la santidad. Como resultado, en lugar de fragancia recibirían mal olor. En lugar de un cinturón, una cuerda, y en vez de elegancia, desolación. El juicio no recaía sobre la ropa en sí, sino sobre lo que representaba en el plano espiritual. En tiempos bíblicos, la vestimenta distinguía a reyes, sacerdotes y profetas. El manto de Elías era símbolo de su autoridad profética, y cuando Eliseo lo recogió, heredó también la unción que estaba sobre su maestro.
Del mismo modo, las vestiduras del sumo sacerdote seguían un diseño específico ordenado por Dios, ya que cada detalle tenía un valor espiritual profundo. En Éxodo 28:2 se señala que las vestiduras de Aarón debían reflejar honra y belleza, lo cual revela que no eran simplemente ropas comunes, sino elementos dedicados a la santificación. La idea de vestimenta con implicación espiritual no se limita a los atuendos usados en cultos paganos. A lo largo del tiempo, han surgido modas y estilos creados con intenciones contrarias a la voluntad divina. Es frecuente encontrar símbolos ocultos en ciertas prendas y accesorios, los cuales representan creencias, ideologías o prácticas espirituales que no provienen de la verdad. En Deuteronomio 22:5, Dios establece claramente que un hombre no debe usar ropa de mujer, ni una mujer la de hombre, afirmando que esta confusión en la identidad es una abominación. Esto deja en evidencia que la vestimenta puede ser utilizada como un instrumento para alterar el orden que Dios ha establecido. En Hechos 19:12, se menciona que los paños y delantales de Pablo eran llevados a los enfermos, quienes sanaban, lo cual demuestra que incluso un trozo de tela puede servir como medio para transmitir poder espiritual. Así como Dios puede manifestarse a través de algo tan simple, también el enemigo puede valerse de prendas para ejercer influencia negativa en las personas. En numerosas ocasiones, las vestimentas han tenido un rol importante en ceremonias ocultistas, rituales de iniciación o prácticas de consagración a fuerzas opuestas a Dios. Al aceptar una prenda sin discernimiento, uno puede estar recibiendo algo que fue dedicado con intenciones que no honran al Creador. En Segundos Reyes 10:22, Jehú ordenó traer vestiduras para los sacerdotes de Baal antes de destruirlos, lo cual indica que cada grupo religioso tenía sus ropas distintivas. Cuando Israel cayó en la idolatría, no solo adoptó las prácticas de las naciones paganas, sino también sus atuendos. En Sofonías 1:8, Dios anuncia juicio sobre quienes visten ropas extranjeras, lo cual no se limita a lo exterior, sino que refleja la incorporación de costumbres ajenas a su voluntad. La ropa que uno usa puede ser un reflejo directo de su identidad espiritual. Cuando los soldados echaron suertes por la túnica de Jesús en la cruz, fue porque era una prenda de gran valor, tejida sin costura, en una sola pieza. No se trataba de una ropa cualquiera, sino de algo con un significado especial. En Marcos 5:27-28, la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada, lo que revela que incluso en su vestimenta había un poder que iba más allá de lo físico. Así como una prenda puede ser canal de bendición, también puede convertirse en un vehículo de maldición si ha sido destinada a fines contrarios a la voluntad divina. En Génesis 3:21, Dios cubrió a Adán y Eva con túnicas de piel luego de que pecaran, marcando una transformación en su relación con Él. La vestimenta que llevaban antes de desobedecer no fue la misma después de su caída. En Apocalipsis 3:18, Jesús aconseja adquirir de Él vestiduras blancas para cubrir la desnudez, lo cual da a entender que existe un tipo de ropa que procede de Dios y otra que no refleja su santidad. La cuestión de la vestimenta no es algo superficial dentro de la Escritura. En Mateo 22:11-13, Jesús narra la parábola del hombre que fue echado de la boda por no tener vestidura nupcial, lo que deja claro que lo que se lleva puesto posee una carga espiritual relevante. Dios ha preparado ropas de justicia para su pueblo, mientras que el enemigo intenta imponer vestimentas que simbolicen esclavitud, corrupción y alejamiento de la verdad. No todo lo que se recibe como regalo debe aceptarse sin antes ejercer discernimiento. Muchas veces, las prendas y adornos han sido diseñados con intenciones que se oponen a la voluntad divina. En Ezequiel 10:14. Dios describe cómo embelleció a Jerusalén con bordados, lino fino y adornos lujosos, dejando ver que la vestimenta puede ser expresión de su favor. No obstante, en el mismo capítulo se relata cómo esa misma ciudad usó esos ornamentos para prostituirse con otras naciones. Lo que fue dado como bendición se transformó en trampa por el uso que se le dio.
Cuando Dios viste a su pueblo con ropas de justicia, lo hace para que haya una clara distinción frente al mundo. Isaías 61, 10. Firma. Me regocijaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia, adornada con sus joyas. Esta referencia nos muestra que la vestimenta en el ámbito espiritual tiene un significado profundo. No se trata únicamente de algo exterior, sino que refleja lo que hay en el corazón. Aquello que una persona decide ponerse, aceptar como obsequio o permitir en su vida puede convertirse en vehículo de bendiciones o, por el contrario, en una entrada a la opresión. Desde siempre las riquezas y los bienes materiales han representado una de las pruebas más difíciles para el ser humano. Dios, desde tiempos antiguos, advirtió a su pueblo sobre el riesgo de aferrarse a fortunas que no provienen de Él. La Biblia deja claro cómo la riqueza obtenida de forma incorrecta puede convertirse en una trampa peligrosa. En Ageo 2:8, el Señor dice: «Mía es la plata y mío es el oro», dice Jehová de los ejércitos, subrayando que toda riqueza legítima tiene su origen en Él, y que recibir bienes contaminados puede acarrear serias consecuencias espirituales. A lo largo del tiempo, se han visto muchos casos donde el dinero ha sido empleado como instrumento de manipulación en lo espiritual. Un ejemplo estremecedor es el de Judas Iscariote, quien entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Aunque fue una traición inmensa, el precio fue bajo y no le trajo ningún bien. Según Mateo 27:5, al no soportar la culpa, Judas devolvió las monedas arrojándolas al templo y luego se quitó la vida. Aquel dinero, marcado por la injusticia, fue considerado inapropiado para el tesoro del templo y, en su lugar, se usó para comprar un terreno destinado al entierro de extranjeros. Ese dinero tenía una carga espiritual que no podía ser limpiada ni utilizada con fines puros. También se nos advierte en la Escritura que las riquezas conseguidas por medios ilícitos no llevan a la paz. En Proverbios 10:12, se afirma que los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Dios observa no solo cuánto se recibe, sino también de dónde procede. En Josué 6:18, cuando Israel tomó la ciudad de Jericó, se les ordenó no quedarse con ningún objeto destinado a la destrucción, ya que eso traería maldición. Sin embargo, Acán desobedeció, ocultando en su tienda plata, oro y un manto babilónico. Como consecuencia, el pueblo fue derrotado en la batalla siguiente, y la maldición recayó sobre él y su familia, hasta que fueron eliminados junto a sus bienes. El dinero y los objetos valiosos que han sido usados en prácticas impuras pueden convertirse en barreras espirituales. En Hechos 8, 18-20, Simón el mago intentó comprar el poder del Espíritu Santo, creyendo que podía adquirir los dones divinos con dinero. Pedro lo confrontó diciendo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Esto evidencia que el uso del dinero con fines incorrectos no solo es inaceptable para Dios, sino que puede atraer juicio sobre quien lo hace. Desde el Antiguo Testamento, el Señor dejó claro que no todo ingreso debía ser aceptado en su servicio. En Deuteronomio 23:18 se establece: «No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová, tú, Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová, tú, Dios, tanto lo uno como lo otro». Esto confirma que no toda ganancia es bienvenida ante los ojos de Dios, y que ciertos bienes pueden contaminar espiritualmente en lugar de bendecir. Otro ejemplo contundente es el de Ananías y Zafira en Hechos 5. Vendieron una propiedad y fingieron entregar la totalidad del dinero a los apóstoles, cuando en realidad se habían reservado parte para sí mismos. Pedro les dijo: «No has mentido a los hombres, sino a Dios». Inmediatamente, ambos cayeron muertos. No fue el monto lo que los condenó, sino el engaño con el que pretendieron participar en la obra de Dios. El mundo espiritual existe y funciona bajo normas que superan lo que los ojos pueden ver. Muchas veces, objetos de valor han sido presentados como ofrendas en rituales, consagrados a entidades ajenas al Dios verdadero. En Oseas 8,
Dios le reprocha a Israel el haber tomado la plata y el oro que él mismo les había entregado y usarlos en el culto a Baal, transformando así un don divino en un medio para la idolatría. Cuando alguien acepta algo que ha sido consagrado a prácticas contrarias a la voluntad de Dios, está permitiendo que esa influencia penetre en su vida. El pueblo de Israel recibió instrucciones claras sobre cómo tratar las riquezas de las naciones paganas que conquistaban. En Deuteronomio 7, 25-26, Dios ordenó destruir las imágenes talladas de los dioses paganos y no apropiarse del oro ni de la plata que las adornaban, para no caer en tropiezo. Él conocía los peligros que representaban esas riquezas, ya que el enemigo podía utilizarlas como lazo para desviar sus corazones. Aquello que parecía ser una bendición, en muchos casos se convertía en causa de caída. La relación entre el ser humano y los bienes materiales ha sido, en las Escrituras, una cuestión profundamente ligada al corazón. Jesús lo deja claro en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El dinero en sí no representa el problema, sino el lugar que ocupa en la vida de una persona cuando se aleja de los principios divinos. Un ejemplo claro es el de Giezi, el siervo de Eliseo, cuya avaricia lo llevó a la perdición. Luego de que Eliseo sanara a Naamán de la lepra, quiso recompensarlo, pero el profeta se negó. Giezi, por su parte, fue tras Naamán y lo engañó para quedarse con el dinero y las vestiduras que Eliseo había rechazado. Como resultado, la lepra que había afectado a Naamán recayó sobre Giezi y su descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. El impacto de esa riqueza mal adquirida no solo lo afectó a él, sino a toda su línea familiar. Muchas veces, lo que se percibe como una bendición puede ser, en realidad, una prueba. En Apocalipsis 3:17, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea con estas palabras: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Confiar ciegamente en la riqueza puede nublar el entendimiento y generar una falsa sensación de autosuficiencia. La historia del joven rico, relatada en Mateo 19, 16-22, también ilustra cómo los bienes materiales pueden impedir seguir a Dios. Cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que poseía y lo repartiera entre los pobres, él se marchó entristecido porque poseía muchas riquezas. No pudo desprenderse de lo que consideraba valioso en el plano material, aun sabiendo que eso significaba renunciar al verdadero tesoro. Las Escrituras muestran claramente que no toda riqueza proviene de una fuente pura, ni todo dinero tiene la bendición de Dios. En Santiago 5:1-3 se lee: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Aquellos que acumulan bienes de forma injusta enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Dios estableció principios firmes sobre cómo administrar los recursos. En Malaquías 3:10 se exhorta a llevar los diezmos a su casa para que haya provisión y se abran las ventanas del cielo. Esto muestra que, cuando las riquezas se rinden correctamente ante Dios, pueden convertirse en instrumentos de bendición. Pero si se aceptan bienes de origen impuro o se retiene lo que le pertenece al Señor, se corre el riesgo de abrir la puerta a la maldición. Es necesario discernir con cuidado todo lo que se recibe y asegurarse de que cada posesión honre a Dios. No todo lo que parece valioso a los ojos del mundo lo es en el reino espiritual. Aquello que una persona permite entrar en su vida puede traer bendición o destrucción. El mundo espiritual no es una noción abstracta ni una idea vaga. Es una realidad concreta que afecta todos los aspectos de la vida, incluso los objetos que alguien introduce en su entorno. La Biblia advierte claramente que hay elementos cuya presencia puede generar confusión, ataduras y opresión.
alejando a las personas del propósito divino. En Efesios 6:12, se nos advierte que nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes espirituales malignos, autoridades y fuerzas oscuras que dominan este mundo, así como contra entidades malignas en las esferas celestiales. A menudo, cosas que aparentan ser inofensivas pueden convertirse en puertas abiertas para que el enemigo ejerza influencia. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos donde ciertos objetos fueron usados por el adversario para introducir destrucción. Un caso emblemático se encuentra en el libro de Josué, donde Acán desobedeció al tomar objetos que Dios había condenado. Este acto trajo consigo derrota y juicio para todo Israel. No fue suficiente con que él supiera lo que había hecho. Simplemente tener en su poder esos objetos impuros fue motivo para desatar la ira divina, como se declara en Josué 7:13. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. La presencia de Dios no regresó hasta que el pueblo eliminó aquello que se había adquirido en desobediencia. Dios siempre ha dejado claro que se debe distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo limpio y lo contaminado, entre lo que proviene de Él y lo que pertenece a la oscuridad. En 2 Corintios 6:17 se da una instrucción directa: por lo cual salid del medio de Bemer y de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se trata de una sugerencia ni de una simple recomendación, sino de un mandato enfático hacia la obediencia y la consagración. Dios no bendice lo que está manchado, y quien quiera caminar en su luz debe estar dispuesto a abandonar todo aquello que impida que su presencia se manifieste plenamente. Las Escrituras también muestran cómo objetos contaminados causaron caos en naciones enteras. En el primer libro de Samuel, cuando los filisteos tomaron el arca del pacto y la colocaron en el templo de Dagón, su deidad pagana, fueron confrontados por el poder de Dios. Al día siguiente, la estatua de Dagón apareció derribada, y en los días siguientes, la ciudad sufrió una serie de plagas. Aquello que habían visto como un símbolo de victoria se transformó en el origen de su sufrimiento. Nada que haya sido usado con fines ajenos a Dios puede coexistir con su santidad sin consecuencias graves. Desde los comienzos, Dios ha pedido que su pueblo se mantenga alejado de cualquier vínculo con las tinieblas. En Deuteronomio 7, 25-26a, la orden es firme: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿No basta con rechazar internamente la idolatría? Si aún se conservan objetos dedicados a otros dioses o prácticas espirituales, contrarias a la verdad, el enemigo actúa de manera sutil, presentando la opresión disfrazada de insignificancia. En Hechos 19, los nuevos convertidos de Éfeso, al darse cuenta del impacto negativo de ciertos objetos en sus vidas, tomaron una medida contundente. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y calculado su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No los vendieron, ni los dieron a otros, ni intentaron obtener algún beneficio. Los destruyeron porque comprendieron que no podían mantener comunión con Dios mientras conservaran algo que los ataba a las tinieblas. La Biblia enseña que la pureza no es solo una actitud interna, sino también se manifiesta en las decisiones concretas que se toman sobre lo que uno permite en su vida. En Romanos 12:2 se nos anima a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a transformar nuestra manera de pensar para discernir la voluntad de Dios. Esto incluye evaluar todas las áreas de la vida, incluso los objetos personales, para asegurarse de que todo esté alineado con su propósito.
No se trata de superstición ni de temor, sino de una obediencia consciente y un discernimiento espiritual firme. En múltiples ocasiones, la instrucción divina ha sido clara respecto a eliminar todo aquello que represente una fuente de contaminación espiritual. En el capítulo 23 de Segundo de Reyes, el rey Josías emprendió una transformación profunda en Judá. Eliminó los altares dedicados a deidades extranjeras, quemó objetos ligados a la idolatría y erradicó todo rastro de prácticas ocultas. Su objetivo era limpiar completamente la tierra, convencido de que solo una purificación total podía traer restauración verdadera, tal como lo afirma 2 Reyes 23-24. Asimismo quitó Josías a los encantadores, adivinos, terafines e ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Elías había hallado en la casa de Jehová. Vivir en comunión con Dios requiere dejar atrás todo aquello que represente un obstáculo en esa relación. En la carta de Santiago 4:8 se nos recuerda: acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No es posible buscar la cercanía divina mientras se conservan objetos o prácticas que no lo glorifican. Cada cosa posee su historia y su origen, y puede ser tanto una vía de bendición como una puerta para la opresión espiritual. Desde siempre, Dios ha llamado a su pueblo a una vida consagrada, apartada de lo impuro, enfocada en lo que proviene de Él. En Apocalipsis 18:4 encontramos una advertencia decisiva: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El llamado no es únicamente a evitar el pecado visible, sino a distanciarse por completo de todo instrumento que pueda servir al adversario. Dios ya ha proporcionado lo necesario para caminar en libertad, pero corresponde a cada quien decidir qué se permite conservar en su entorno. Hebreos 12:1 nos exhorta claramente a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No tiene sentido aferrarse a lo que frena el avance hacia el propósito de Dios. Aquello que uno recibe, protege o valora debe estar en sintonía con su voluntad. En cada época, el Señor ha hecho un llamado a la pureza, a separarse del mal, a una obediencia total. No puede haber bendición en lo que ha sido profanado, ni paz en lo que ha sido entregado a las tinieblas. La luz no puede compartir espacio con la oscuridad. Rechazar lo que no viene de Dios no es una decisión opcional, sino un acto de combate espiritual, una manifestación de fidelidad al único Dios verdadero. En la obediencia se encuentra el resguardo, en la santidad la verdadera libertad, y en la renuncia a lo que obstaculiza la comunión con Dios se abre el camino hacia su voluntad perfecta. Nada ocurre por azar en la vida de quien cree. Cada objeto que entra en un hogar, cada presente que se acepta, cada cosa que se guarda, lleva consigo un significado más profundo que el que aparenta. Dios actúa con orden y propósito, y desea que nada interfiera con su presencia en la vida de sus hijos. Las Escrituras advierten que el enemigo no siempre se manifiesta de forma directa. Muchas veces actúa con astucia, sutileza, bajo apariencia de algo inofensivo. Por esta razón, el discernimiento espiritual no es un lujo ni una exageración, sino una necesidad urgente para todo el que desee vivir bajo la plenitud de la bendición de Dios. El ser humano fue creado para recibir, pero no todo lo que se recibe tiene una intención pura. Hay regalos que esclavizan, que contaminan, que transforman negativamente el ambiente espiritual de un hogar sin que nadie lo perciba al instante. Hay elementos que pueden perturbar la armonía en un hogar, otros que introducen ciclos de esclavitud espiritual y algunos que influyen en los pensamientos, debilitando la percepción espiritual de quien los posee. La Biblia muestra con claridad que Dios no minimiza la importancia de los objetos dedicados a lo impuro. Cuando algo no proviene de Él,
Cuando ha sido creado con fines opuestos a su voluntad, o ha estado involucrado en prácticas espirituales ajenas a la verdad, se convierte en una vía abierta a influencias espirituales que, tarde o temprano, afectarán a su dueño. La verdadera libertad se construye desde la obediencia en las pequeñas cosas. No basta con rechazar lo que claramente es maligno, sino que es necesario cultivar un discernimiento que permita percibir lo que no se muestra de forma evidente. La palabra enseña que la fe no se limita al interior del corazón, sino que se manifiesta en cada decisión cotidiana, en lo que se permite entrar, en lo que se decide conservar o desechar. Cada individuo es responsable del ambiente espiritual que lo rodea, lo que se guarda, lo que se valora, lo que se deja permanecer en la vida, refleja dónde está depositada su confianza. Dios no abandona a sus hijos a su suerte. En las Escrituras ha dejado principios para vivir en santidad y bajo su protección. A lo largo de la historia, quienes vivieron en comunión con Él, comprendieron que la obediencia no es opcional, que vivir consagrado no es un exceso, y que la pureza espiritual no es una limitación, sino una promesa de vida plena. Cada objeto, posesión o regalo representa una oportunidad. Puede ser un medio para alinearse con la voluntad divina o una puerta que jamás debió abrirse. Aunque el enemigo actúe en la oscuridad, Dios ha provisto la luz suficiente para sacar a la luz toda trampa oculta. Nada permanece escondido para quien busca la dirección de Dios. Nada sigue oculto cuando se camina en su verdad. No hay objeto, regalo o pertenencia que tenga más valor que la presencia de Dios en la vida de un creyente. Todo lo que impida esa presencia debe ser apartado. Todo lo que contamine, eliminado. Todo lo que distraiga, confrontado. En la obediencia se encuentra la victoria. Separarse del mal es vivir sin cadenas. Aquello que se decide conservar o desechar marca el destino espiritual de una persona. Optar por la santidad es optar por la bendición. Y no hay mayor recompensa que vivir dentro de la plenitud de la voluntad de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez recibiste un regalo que te trajo inquietud o malas consecuencias? Tu historia puede ayudar a otros. Comparte este video con tus seres queridos para que también estén alerta. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que protege tu vida espiritual. Que el Señor te cubra con su luz y te libre de todo mal. Nos vemos en el próximo video.